amado Señor. Amén. Gloria a Cristo. Quiero invitarles a que tomen su Biblia, por favor, y la abran en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3. Bueno, me da gusto verlos a todos, hermanos, que bueno que están acá. Gracias por llegar temprano, estar disfrutando la presencia de Dios juntos. Quiero agradecer a Luis y a Omar, que el domingo pasado tuvieron la responsabilidad de hacerse cargo de la reunión, junto con Emilio, Daniel y David. Entre ellos hicieron el trabajo y obviamente siempre pues apoyando de alguna u otra manera Lolita con ellos. Gracias, hermanos, por ese trabajo que están haciendo. La semana pasada estuve en un aniversario de una iglesia y gracias a Dios estuve bien, nos fue bien, fuimos y vinimos y estuve compartiendo la palabra de Dios y conviviendo con un buen amigo también de muchos años, compañero de escuela bíblica desde que yo tenía 17 años, hermano, imagínense nada más. Bueno, no están los adolescentes para decirlo. Muy bien, los adolescentes andan en un campamento, están muy divertidos, están muy atentos. Ayer me tocó ir a predicarles y muy buen trabajo que están haciendo. La verdad, planearon bien las cosas, se organizaron bien, están muy contentos y crean, hermanos, pues no vi a nadie triste así como diciendo extraño a mi papá y a mi mamá, ya me quiero regresar o algo por el estilo. Al contrario, ¿verdad? Yo le dije a mi hija, tiene 10 años, le dije, ¿te quieres ir? ¿Te vas conmigo? Dijo, no, hijo, yo me quiero quedar. Dice, vete sin problema, me dice la niña. Bueno, pues me vine sin problema. Ellos están muy atentos, comen muy bien, hermanos. Las hermanas ayer, mire, me sorprendí, están las cocineras haciendo tortillas de harina, que es fácil comprarlas, ¿verdad? Comprarlas hechas, pero ahí las estaban paloteando, hermanos. Yo no sé si los muchachos van a comparar las tortillas de su mamá con las que le está haciendo la hermana. o no sé si usted dice, no, yo ya no paloteo tortillas, ¿verdad? Tranquilo. Bueno, los muchachos están comiendo bien, hermanos, ¿verdad? Están comiendo bien, no se preocupe. De hambre no se van a morir esos muchachos. Estaban platicando entre semana que Chava dice que fue el primer campamento, él tenía 16 años, Chava. 15 años. No, pues ya hace rato. Y luego entonces dice que cuando ya tenía 17, que partió la hermana Gerarda, partió para estar con el Señor, dice Chava, él se aprovechaba en los campamentos, ¿verdad? Y ahí venía Chava y dice, mira Chava, dice, denle de comer a Chava, ¿verdad? Que no tiene mamá, dice, yo con esa canción, dice, con ese cuento, me dejaba caer, ¿verdad? Me aprovechaba. Bueno, los muchachos, hermanos, están muy contentos, aprovechando el espacio y el tiempo, corriendo, subiendo y bajando. Muy lindo que está el lugar, muy seguro, está todo cercado, está en medio de un pueblecito ahí que se llama Los Canelos. Está muy bien, muy seguro, muy bonito y han estado muy contentos. Tienen agua caliente, todo ellos muy bien, sus cabañitas y todo. Así es que ellos ya le platicarán. Por favor, hermano, no espere que su niño regrese con alas o con una aureola. Tranquilo, por favor. No seamos nosotros los primeros en empezar a decir, y a eso fuiste al campamento, y eso te enseñaron en el campamento. Tranquilo, hermano. Usted reciba a su hijo con amor y yo estoy seguro que esa palabra que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de ellos no volverá vacía. Esa palabra fungirá y tendrá buen resultado en la vida de su hijo y por supuesto en la vida de cada familia que representamos. Amén. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. La semana pasada Omar habló acerca de la autoridad de las Escrituras. Al inicio yo hablé de las Escrituras en sí, de cómo la inerrancia
de las Escrituras está entre nosotros, y gracias a Dios por su palabra, que en todo lo que nosotros leemos y escuchamos, apegado a la luz de las Escrituras, hermano, no hay error, no hay problema en poder considerar estas Escrituras. Ahora quiero hablarle acerca de la claridad de las Escrituras, de saber si podemos o no entender la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios así: casi en todas sus epístolas, el apóstol San Pedro se está refiriendo aquí al apóstol San Pablo, diciendo de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de este mismo tema de las Sagradas Escrituras, y quiero decirles, hermanos, con claridad, de que quien se ha propuesto de manera seria a leer la palabra de Dios, no sé cuántos de nosotros tenemos como meta o como un objetivo de este año, ya ve que nos proponemos metas, leer la palabra de Dios en todo el año. Decir, bueno, yo la voy a leer toda la Biblia en el año, gloria a Dios. El que se ha propuesto a leer la palabra de Dios en serio, tendrá la oportunidad de encontrar cosas que le serán difíciles para entender, pero le aseguro, mi hermano, que la mayoría de las cosas que podamos nosotros leer serán comprensibles para nosotros. Usted lee y va a tener claridad, porque no solamente leemos con el entendimiento, sino también leemos acompañados de la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos nosotros tener claridad en nuestro pensamiento acerca de lo que estamos leyendo. Muy temprano en la historia de la iglesia, San Pedro escribe esto, precisamente en el primer siglo de la iglesia primitiva. San Pedro escribe que hay algunas situaciones que el apóstol Pablo ha recibido por el Espíritu Santo y las ha escrito, y que resultan difíciles de comprender, pero en la mayoría de los casos las personas que tratan de acomodar la palabra de Dios a su conducta, a sus ideas, a su forma de conducirse, entonces ellos dicen, tuercen las Escrituras, o bien fuerzan la Escritura a tratar de acomodarse a su criterio, y entonces lo hacen simplemente para su propia perdición. Personas que han tenido ya una idea torcida o se han pervertido, y entonces ellos quieren acomodar todos estos pensamientos hacia cómo ellos se conducen para su propia perdición. Yo le digo, son más las cosas que podamos entender que las que resultarán ser difíciles de entender. Más, no imposibles. Dice difíciles, pero no imposibles. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que no han sido reveladas, y estas cosas que no han sido reveladas le pertenecen solamente al Señor. Quiero primero decirle, mi hermano, que la misma palabra de Dios afirma su propia claridad. Cada uno de nosotros como creyentes necesitamos ser responsables no solamente de leer la palabra, sino de entenderla, de comprenderla. Yo al leer la Biblia tengo que esforzarme para comprender esta Escritura, puesto que yo la voy a compartir con alguien más. No es un asunto de que yo escuché inmediatamente, yo lo repito a alguien más y lo trato de enseñar solamente porque alguien me lo dijo o yo lo escuché, aunque no sea algo correcto, pero como lo escuché, ya lo estoy enseñando yo más adelante. Deuteronomio capítulo número 6, versos 6 y 7, dice Dios a Moisés, háblale al pueblo y dile que se grabe la palabra que yo te estoy dando en su corazón, que estas palabras que yo te estoy mandando, no solamente las guarde o las atesore en su corazón, las memorice en su mente, sino que pueda hablar de ellas, inculcándoselas a sus hijos, que se las inculque estando en el camino, rumbo a casa, cuando estén ahí en su casa, cuando estén a punto de dormir y también cuando se levanten.
Usted y yo, mi hermano, para poder compartir la palabra de Dios, debemos de leerla, entenderla, tratar de memorizar, tratar de poder retener estas porciones bíblicas que lea y las pueda entonces compartir con su familia, con sus hijos. Que esté usted bien entendido para que la pueda enseñar. Ahora, la enseñanza tiene que ver con que yo tengo que decirle a mi hijo cómo hacer las cosas para cuando se enfrente en una actividad diaria de su vida. Cualquier cosa que su hijo, su hija o usted mismo hagamos, tendremos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia registra en el primer capítulo de los Salmos, registra al hombre, el hombre sabio, el hombre dichoso, el hombre que es digno de imitar, esa persona que Dios dice, te he puesto este ejemplo para que lo imites. El hombre que se deleita en meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Este pasaje fue escrito precisamente con la idea de que este personaje pudiera ser imitado por el pueblo en general. Bueno, hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos leerla, y al leerla estaremos adquiriendo nosotros sabiduría. Alguien puede decir, es que es tan difícil, o son cosas incomprensibles, la Biblia no se puede entender. Mire, el Espíritu Santo escribió esta palabra a través de sus siervos para que pudiera ser más fácilmente entendible, es decir, que tenga claridad. La Biblia registra a las personas indoctas o unas personas simples o sencillas, las registra como personas que tienen falta de juicio, falta de cordura. Dice la Biblia que estas personas, aún con falta de juicio, quizá no sean personas coherentes, o que son personas tan sencillas o simples que fácilmente se desvían con cualquier cosita que escuchan. Alguien les dijo algo y ya están creyendo eso. Alguien les cambió la opinión y ya cambiaron ellos de opinión de una manera muy sencilla, por ser ellos simples en su manera de pensar. Pero dice la palabra de Dios, el simple puede leer la palabra y adquirirá sabiduría, adquirirá consejo, adquirirá juicio para poder decidir. El Salmo 19:7 dice, el mandamiento del Señor es digno de confianza y da sabiduría a la persona sencilla. Salmo 119:130 dice, la persona que se expone a las palabras de Dios tendrá luz y entendimiento dará al sencillo. Mi hermano, cada uno de nosotros tendremos sabiduría al poder estar leyendo la Biblia. Usted podrá decir, pastor, no entiendo, apenas abro la Biblia y comienzo a leerla, no entiendo nada y mejor me da sueño y me quedo bien dormido, ¿verdad? Nada de eso. Usted tendrá más cosas que sí puede entender que las que no entenderá. Cristo, cuando vino y anduvo con sus discípulos, el Señor muy a menudo expresaba y decía, ¿no han leído? Como para decir, si leyeron, es que van a poder entender. Otra frase que él decía, ¿no han leído en las Escrituras? ¿Desconocen la Escritura y el poder de Dios? Estas cosas eran frases que Jesús muy a menudo le acompañaban, como diciendo, necesitan leer la palabra de Dios, necesitan acercarse para que puedan tener conocimiento. La gran mayoría de las personas que no entienden o no reciben la palabra de Dios es porque o no leen la Escritura o la entienden de manera equivocada, o bien no aceptan las cosas que en ella están escritas. La semana pasada veíamos acerca de la autoridad de la Biblia. Bueno, la autoridad de la palabra de Dios quiere decir que lo que en ella está escrito es la palabra de Dios, y yo creo en ella como tal. Amén. Creo en ella como tal. No es un asunto de que, bueno, es un consejo, es una opinión, es una sugerencia de Dios aquí en la Biblia. No, es la palabra de Dios. Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan,
estas epístolas del apóstol San Judas, ellas fueron escritas precisamente a las congregaciones, a las iglesias, a los creyentes que se congregaban ahí, y se expresan de esta manera los apóstoles. Está escrita a la iglesia que está en, o a las iglesias que se encuentran, o los miembros o los santos de la iglesia que está en determinado lugar. Quiere decir, mi hermano, que estas palabras que Dios nos ha dado a nosotros precisamente son para que las podamos escudriñar, que las podamos leer, y tendremos nosotros mayor conocimiento y capacidad de retención y aprendizaje cuando las leamos. No tengamos temor. Yo recuerdo cuando era niño que iba a la iglesia, yo no tenía acceso, además no tenía ni siquiera una Biblia, no conocía una Biblia, y no tenía acceso a la lectura. Simplemente eran enseñanzas que le llamábamos la doctrina, voy a la doctrina, y nada más era eso. Y de hecho no recuerdo yo haber oído una reunión donde pudiéramos nosotros tener la escritura abierta. En aquellos tiempos donde yo me reunía, y en algunas ocasiones hasta en latín nos hablaban, ¿verdad? Yo por ahí me aprendí varias frases que no las entendíamos, pero bueno, ahí estábamos. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios que está dada a los creyentes, es para que nosotros digamos, tengo acceso a ella, puedo leerla y puedo también entenderla. Y al entenderla puedo yo asimilarla o retenerla, y también compartirla con otras personas. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios, mi hermano, llegaba inclusive a los gentiles. Estoy yéndome un poco más allá de saber que no nada más se entregaba a los judíos. Los judíos tenían una historia, tenían un antecedente, sabían el contexto de lo que los apóstoles estaban hablando, pero los gentiles, es decir, cualquier persona que estaba aparte del pueblo de Israel, también recibía la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios fue escrita tanto en hebreo como en griego y en arameo, estos idiomas que eran los que predominaban en el tiempo de Jesús, especialmente el hebreo. Los griegos no sabían ese idioma, pero cuando ellos recibieron a Cristo y vinieron y se expusieron a la palabra, los griegos no entendían cuál era el contexto, no sabían la historia, pero aún así la palabra de Dios se les entregó a ellos, y el Espíritu Santo les iba a dar a ellos la comprensión clara de lo que ellos iban a recibir. El día de ayer yo predicaba la palabra del Señor, y consideré un comentario de una madre de familia que me hizo antes de ir, y en ese momento estaba también mi esposa, cuando estaba en ese comentario, y mi esposa dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo le va a abrir la chompa al muchacho, la tatema, me va a poder entender, ¿verdad? Bueno, tuve yo ese cuidado de poderlo hacer, y al final de mi exposición, yo con manera intencional saqué una serie de preguntas para saber, una pequeña evaluación de cómo habían recibido esa palabra. Bueno, y no fue de preguntarle a cada uno, sino de manera espontánea, y uno de ellos que contestó fue el hijo de esta familia. Entonces, gracias a Dios, hermano, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y es el Espíritu Santo el que viene y nos da a nosotros entendimiento para que podamos tener luz y entender lo que nosotros estamos escribiendo. Un griego podría haber dicho, pero ¿qué le voy a entender si está escrito en hebreo? Yo no sé ni hebreo, no sé ni las costumbres. Usted y yo, mi hermano, no sabemos las costumbres, no vivimos allá, quizá nunca hemos ido por allá o nunca iremos a esas tierras. Sin embargo, nosotros tenemos claridad al estar leyendo la bendita palabra del Señor. Así es que el Espíritu Santo nos da a nosotros la claridad de poder leer y entender la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay cualidades que nosotros como creyentes debemos de tener para poder leer la palabra. Y más, hermano, quiero yo darle esta palabra de confianza, más de un aspecto intelectual, que usted diga, estoy preocupado porque al leer, hermano, lo que yo necesito o requiero más que el aspecto intelectual es mi aspecto espiritual, para poder entender la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
porque éstas se han de discernir espiritualmente. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, hermanos, yo tenía 17 años, y la mamá del director vivía ahí en un cuartito de la escuela, y ella siempre salía, era una ancianita, y ella vivía pegada leyendo la Biblia, y siempre que pasaba un estudiante por ahí, nos agarraba y nos daba un sermón, ¿verdad? Ella quería compartir la palabra, nos predicaba a nosotros. Y entonces algunos estudiantes bromeaban con ella y todo, y entonces ella decía, no, si bien dice la escritura, el hombre perro no entiende las cosas del espíritu. Y entonces le decía el estudiante, no, abuelita, así no dice el hombre animal. Pues, ¿qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿No es un animal? Ándale, bueno, dicen que los viejitos son sabios, ¿verdad? Hermano, el hombre natural, es decir, la persona que no tiene disposición, que no conoce a Cristo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pues éstas se han de discernir de manera espiritual. Quizá alguien que nunca ha tenido un encuentro con el Señor y no ha querido hacerlo, quizá esa persona pueda abrir la Biblia, y si no tiene esa disposición, más que intelectual, esa disposición espiritual, va a leer y es como si no hubiera leído absolutamente nada. Bueno, quisiera que me acompañara a poder leer la palabra de Dios el día de hoy. Segunda de Corintios, alguien que tenga Segunda de Corintios 3, verso 14, 15 y 16. Y luego que alguien prepare Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. ¿Alguien encontró Segunda de Corintios 3, 14 al 16? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muy bien, entonces hay una diferencia del hombre natural al hombre que ha abierto su corazón para estar disponible a Cristo, a exponerse. Ahora, 2 Corintios 4, verso 3 y 4, y luego Hebreos 5, 14. ¿Quién lo lee? 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hebreos 5, 14, y luego Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Quién tiene Hebreos 5, 14? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hebreos 5, 14. No hay problema. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Santiago 1, versos 5 y 6, y luego leemos 2 de Pedro 3, 5. Qué bueno que están participando diferentes, hermano. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien. 2 de Pedro 3, 5 y luego Marcos 4, 11. ¿Quién tiene 2 de Pedro 3, 5? Ahora sí. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua surge. Muy bien. Ignoran de manera voluntaria. Muy bien. Marcos 4, 11 y luego San Juan 7, 17. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Muy bien. San Juan 7, 17 y por último San Juan 8, 43. Juan 7:17. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseñó proviene de Dios o solo habló por su propia cuenta. Muy bien. Y San Juan 8, 43, el último versículo.
podéis escuchar mi palabra? Muy bien. Hermano, ¿hay alguien que no entiende la palabra del Señor? Hemos visto por falta de disposición, por falta de poder tener un espíritu abierto, una mente enseñable, un corazón dócil, ¿verdad? Muchas veces nos abrimos la Biblia predispuestos, estamos no creyendo en la palabra de Dios, pero mire mi hermano, si una persona que no ha abierto su corazón a Cristo, abre la Biblia, mi hermano, abre la Biblia con el deseo de entender o de buscar la salvación del Señor, créame mi hermano, que la va a encontrar. Va a encontrar esa salvación porque tiene un corazón abierto y disponible a la palabra del Señor. Y todos los creyentes que podamos abrir la Biblia queriéndola entender, la vamos a entender. Aleluya. Vamos a poder tener claridad en lo que estamos leyendo porque es Dios el que nos está dando a nosotros la oportunidad de tener claro en nuestra mente. Él quita cualquier velo y hace posible que nosotros podamos entender su bendita palabra. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre perro, el del que les hablaba hace rato. Pero ese hombre espiritual es el que puede entenderlas, porque el hombre espiritual es el que tiene a Cristo en su corazón y el que puede discernir, porque la palabra de Dios se debe discernir de manera espiritual. Claridad en la palabra de Dios. Mire hermano, la claridad yo la puedo definir así. La Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas que yo necesito para ser salvo, para mi vida y mi crecimiento cristiano, están claramente comprensibles. Eso yo lo veo como claridad de la Biblia. Todas las cosas que yo necesito en la Biblia están escritas de manera que me sirven para ser salvo, para mi vida cristiana y para mi madurez en esta tierra. Eso yo lo veo como una claridad escrita de la palabra de Dios. Creo que todo lo que aquí está escrito, mi hermano, yo lo necesito para mi salvación. Aquí están las cosas que yo debo de leer, las que debo de creer y las que debo de practicar. Aquí están escritas, hermano. Por eso yo tengo que leer para poder dirigirme en esta palabra. Así es que cuando yo estoy entendiendo mal la palabra de Dios, o es porque no estoy yo leyendo adecuadamente, o estoy con una intención, un espíritu cerrado, no quiero yo obedecer las cosas que están aquí escritas en la palabra del Señor. Yo no puedo estar sentado con alguien a tratar de debatir o a tratar de poder justificar la conducta equivocada, que si Dios la reprueba, ¿cómo es posible que yo pueda hablar para poder acomodar esa conducta a la luz de las Escrituras? Yo no puedo estar perdiendo el tiempo, mi hermano, con nadie. La Biblia no tiene que ser demostrada, ni tiene que ser defendida. Ella simplemente es la palabra del Señor. Yo no puedo comprobar la palabra de Dios porque es simplemente la palabra de Dios. Y aunque si yo pudiera querer comprobarla, hay tantas cosas para hacerlo. Si yo quiera defenderla, hay tantas cosas para crear un ambiente apologética en ella. Sin embargo, mi hermano, el hecho de creerla simplemente me da a mí vida, me da esperanza, me da un curso en esta vida para que yo pueda tener la bendición del Señor. ¿Por qué entonces algunos no entienden la palabra del Señor? Jesús dijo esto, Mateo 15:16, cuando hablaba acerca de lo que realmente contamina, porque usted sabe cómo Cristo habló y se condujo en esta tierra. Entonces la gente decía, oye, los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús les dijo, es que ustedes son todavía sin entendimiento, no entienden que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del hombre, puesto que del corazón sale entonces. Y le empezó Jesús a hablar ciertos ejemplos de cosas que salen del corazón, como el adulterio, el robo, la maldicencia, esas cosas. Dice, si el corazón está contaminado, entonces el cuerpo se contamina y de él entonces salen las cosas. No tanto es que si te sentaste con las manos sucias a comer, puesto que había reglas prácticas y morales de conducta, porque estas reglas de la ley enseñaban
o figuraban el mensaje profético para cuando viniera Cristo de la santidad. Eran buenas esas leyes, claro que sí, es bueno lavarse las manos, hermano, antes de comer, pero no es un asunto de que de ahí dependiera la salvación del ser humano. Eso es lo que Cristo quería dar a entender. Y entonces Jesús dijo, bueno, todavía ustedes se encuentran sin entendimiento. En otra porción bíblica, en Marcos 6:52, que no entendían acerca de los panes. Cuando estaban en la barca, Jesús había hecho el milagro de los 5 panes y 2 peces, y entonces Cristo les hablaba de otro tema, y estando en la barca ellos dijeron, es que nada más traemos un pan, ¿estará hablando de esto? Y Jesús les dice, aún no han entendido el mensaje de los panes que les acabo de dar acá atrás. Acabo yo de dejar eso, no lo han entendido todavía, y ellos estaban creyendo que Cristo les iba a regañar o les iba a reclamar porque ahora nada más traían un pan, ¿verdad? No es eso, dice Cristo, están todavía sin entender. Marcos 8, 14 al 21 habla acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, y entonces Jesús les dice otra vez a los discípulos, y no meramente a los 12, sino a los seguidores de Jesús, diciendo, aún no entienden, aún siguen sin entender. Lucas 18:34, cuando estaba Jesús anunciando la muerte de él, le decía a ellos, no entienden todavía estas cosas. Y Jesús les hablaba de todo eso. Bueno, en el momento recibían el mensaje, no lo creían, no lo entendían, y después cuando vieron cumplidas muchas de las cosas que Cristo les avisó o les anunció, entonces ese mensaje ulterior vino a dar luz y dijeron, por eso dijo esto. Yo en alguna ocasión les dije que hasta estaba yo casi convencido de que algunos de los discípulos de Cristo se convirtieron hasta después que Cristo resucitó. Pero en el momento no, puesto que ellos murió Cristo y se regresaron, se desanimaron. Algunos que habían apostado por Cristo todo, entonces regresaron tristes a su casa, como los caminantes de Maús, cuando Cristo se pone al pie del camino de ellos y le dice, ustedes son gente insensata, tardos y duros de corazón para creer. Mire, Jesús les hablaba duro, ¿verdad? Les hablaba pesado, hermano. Y sin embargo, ellos abrieron su corazón y entendieron que Jesús les estaba hablando. Cuando la parábola del redil de San Juan 10:6, ellos no entendieron lo que Jesús quería decirles. Estas porciones yo las escogí, son pocas, pero hay muchas porciones donde Cristo recrimina el no entender por la falta de la disposición del corazón de ellos. Bueno, para ello, mi hermano, muchos de nosotros ahora, estudiosos de la palabra de Dios, ahora realizan métodos muy buenos, que precisamente la hermenéutica de la que estamos hablando ahora los martes a las 7:30, es un método muy bueno, porque la hermenéutica es precisamente el arte de interpretar correctamente las verdades de la Biblia. Eso quiere decir la hermenéutica, viene de un término griego que significa interpretar. Eso. La hermenéutica no es otra cosa más que decir, considera lo que está escrito, considera la historia de lo que está escrito, y entonces puedes emitir una opinión. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Considera la palabra de Dios como recurso principal, y después algo de lo que está alrededor de esas cosas que están escritas, para que puedas emitir una opinión de acuerdo a lo que aquí está escrito. Usted puede decir, no, es que yo no puedo dar un consejo a nadie, yo no puedo hablarle de la palabra a nadie. No, sí, mi hermano, usted puede hacerlo. Eso se llama precisamente, en términos prácticos de métodos de enseñanza, se llama una exégesis. Y es lo que estamos viendo ahora. Esa exégesis es la opinión que usted está dando con base en el estudio de la Biblia y el estudio de las cosas que están alrededor de lo que usted está leyendo. Bueno, aún así, mi hermano, si usted dice, ya hice esto y estoy entendiendo mal, es por esa falta de disposición que nosotros tenemos a la luz de las Escrituras
Porque hay mucha gente que quiere a fuerza torcer la palabra de Dios para satisfacer o justificar su mal proceder. Yo no entiendo, mi hermano, hasta hoy yo no he recibido algunas inquietudes de creyentes, con todo respeto se lo digo y con mucho amor, inquietudes de creyentes que me digan, pastor, ¿hasta dónde me puedo yo meter a leer la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuál es el límite para leer la Biblia, pastor? ¿Cuántas horas diarias o cuántos días a la semana? Nadie me pregunta eso, ¿verdad? ¿Cuántos días tengo que ayunar, pastor? ¿O cuánto tiempo tengo que orar? Cosas así, ¿verdad? Que diga, oye, pastor, si leo mucho la Biblia, ¿hasta cuánto puedo leer sin volverme loco? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Yo no sé de dónde sacan esa idea, ¿verdad? Pero bueno, pero la mayoría siempre me pregunta, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde puedo hacer? De manera que no peque, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es la línea para no pecar, verdad? ¿Cuántas me puedo tomar sin pecar, pastor? ¿A dónde me puedo ir? ¿A dónde me puedo meter sin pecar? ¿Y qué puedo hacer, hermano, sin pecar? Bueno, hermano, no estamos nosotros queriendo ver qué puedo hacer para no pecar, sino qué puedo hacer para meterme y enrolarme o involucrarme más en la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia es la que me va a ayudar a mí a poder interpretar y dirigir mi vida. Bueno, un estímulo práctico, mi hermano, es que en muchas ocasiones nosotros encontramos diferentes puntos de vista. Y estos diferentes puntos de vista yo he entendido que son por dos razones. A veces, mi hermano, en algunas cosas, como yo les decía ahorita, la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros. Y las cosas que no han sido reveladas, hermano, usted no tiene por qué andar preguntando. Esas cosas le pertenecen a Dios. ¿Está bien? Pero de ahí entonces que gente que ni siquiera se preocupa por conocer las cosas reveladas, anda gente preguntando qué cosas no han sido reveladas y que quieren ver. Ahora, yo no estoy, mi hermano, en contra y yo creo, mi hermano, que Dios es capaz de dar la habilidad de que usted un momento pueda abrir sus ojos y ver el mundo espiritual. Yo soy un hombre creyente de eso. Sé perfectamente que Dios puede tener ese favor con alguno de nosotros o con cualquiera que pueda necesitarlo. Claro que sí, pero de ahí a que yo esté queriendo descubrir cosas que no han sido reveladas y entonces yo venga y le salga, oye hermano, fíjense que anoche estuvo un ángel conmigo, ¿verdad? En la madrugada y vino y me mostró esto y empiezo yo a decirles algo que no está concordando o no está a la par con la palabra de Dios. Y hermano, créame, con tristeza lo puedo decir, quizá más de uno de aquí me va a seguir la corriente. Va a decir, mira, el pastor se le apareció el ángel, ¿verdad? Y ya él le trajo una nueva forma y le trajo una... De ahí entonces, mi hermano, han nacido diferentes sectas religiosas que hasta el día de hoy están existiendo porque lo que están buscando simplemente es torcer la escritura para tratar de seguir en el camino que a ellos les conviene estar. Y en lugar de alinearse a la palabra de Dios, quieren entonces que Dios se alinee a ellos. Mi hermano, busque entonces simplemente cuál es la voluntad de Dios. Yo debo estar dispuesto a recibir el silencio de Dios. Si el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir, yo no sé cuándo el Señor va a venir por mí, mi hermano. Yo no sé cuándo el Señor me va a llamar a su presencia. Yo no sé si yo voy a tener que morir en esta tierra o voy a experimentar el arrebato de Dios. Yo no lo sé, pero yo no voy a andar preocupado, ayunando y orando y pidiéndole a Dios cuándo me voy a morir. Porque entonces, de ahí entonces yo voy a sacar una fecha a lo mejor y se la voy a decir a Samir y Samira o hace fiesta o se va a poner muy triste, ¿verdad? Porque las dos cosas. O lo sigue a hacer las cosas como Dios me dice que las haga. Esas cosas, dice, le pertenecen a Dios. ¿Hay gente que se ha metido en eso? Sí, mi hermano. ¿Y han nacido sectas religiosas con base en la venida de Cristo? Sí, mi hermano. Y hay tanta gente que predica y pregona esta situación. Bueno, Dios dice, tranquilo, acepta simplemente recibir el silencio del Señor. Y yo puedo entonces estar abierto a diferentes puntos de vista. Hay gente que dice, es que Dios dice que el tamaño de una iglesia debe ser de tanto, ¿verdad? Si pasa o es menor, ya están fuera de la voluntad de Dios. No es así.
Pero si alguien piensa de esa manera, yo lo respetaré. Es algo que no trascenderá en la vida de un creyente, ni tampoco influirá en la salvación o en la santidad de alguien. Si alguien dice es que ese no es la forma de enseñar, ese no es el método por el cual deben evangelizar, bueno, son ideas que cada uno tiene, que yo entonces estaré dispuesto a respetar, pero no entraré en un problema o una polémica de decir, no, a ver, dime dónde está, nada de eso, mi hermano. Si alguien dice es que debemos nosotros evangelizar de esta manera, o tales días, o no debemos de comer tal cosa, mi hermano, esas cosas nosotros no entrarán para nosotros como un problema de discusión, sino simplemente estaremos dispuestos para poder convivir con las personas que aman a Dios y leen también la Escritura. Sin duda, si hay una interpretación equivocada, será, mi hermano, en muchas ocasiones por el error al interpretar. He conocido en la vida cristiana, tengo aproximadamente desde los 7 años de haber recibido a Cristo, y en ese caminar cristiano, mi hermano, he oído mucha gente que interpreta la Escritura sin tener información. Simplemente escuchó, y he oído hasta hermanos de la iglesia que dicen, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? No aparece en ningún momento, en ningún lugar esa frase, pero hay cristianos que creen que aquí dice, ¿verdad? Y ahí están y expresan diferentes proverbios que, aunque tengan una buena enseñanza o que sean muy nobles esos proverbios, pero no son palabra de Dios. Y esa información, mi hermano, que nosotros damos resulta como una mala interpretación porque no tenemos suficiente información. Hay gente que por orgullo, ya lo dije, yo no me puedo retractar, es que ya lo dije, no te puedes echar para atrás. ¿Cómo vas a quedar? Mi hermano, créame, mi hermano, si usted se equivoca en algo y reconviene, usted será mejor visto y respetado que si permanece montado en su macho. ¿Está bien? Cuando nosotros, mi hermano, interpretamos de manera incorrecta, también es muchas veces por falta de fe. Usted y yo a veces no tenemos la fe suficiente y tenemos una falta de interpretación. Y decimos, es que yo no creo que Dios, tú dices eso, pero no creo que Dios sea capaz. Y no puedo yo creer que Dios esté por un lado disfrutando una fiesta, unas bodas, y por otro lado saber que hay gente que está en el infierno. Yo no, eso no va en mi cabeza y no cabe y no cuadra. Bueno, eso es un asunto tuyo, pero necesitamos nosotros leer la palabra de Dios para saber qué es lo que nos dice Dios. Hay gente que interpreta equivocadamente la palabra de Dios por avaricia. Gente que quiere o anhela o codicia las cosas de otras personas e interpreta la palabra de Dios y dice, es que Dios me dijo que tú me dieras, que tú te despojaras de esto y me lo regalaras. Cosas así. ¿Existe todo eso, hermano? Sí. Y mucha gente noble, pero falta de información de la palabra de Dios, cae en esa situación y entonces comienza, en lugar de ser un acto de adoración a Dios de manera voluntaria y gozoso, entonces resulta ser algo como una piedra de tropiezo en la vida de cualquier persona. Mi hermano, entonces nosotros podemos tener una diferencia en la forma de interpretación, pero porque a veces esa forma de interpretación es que Dios guarda silencio y en algunos tenemos diferentes formas de pensar, pero que no trasciende en nosotros. Pero cuando hay una mala interpretación, porque es una manera intencional a causa del orgullo, de la falta de información, de codicia, de falta de fe, de egoísmo, una falta de dedicación, usted no quiere dedicarle tiempo. Ahí hay gente que dice, Señor, revélame aquí hincado nada más, dame lo que tenga que decir. No va a ser así. Usted no se puede parar en el piano y decir, dame, Señor, la habilidad de tocar el piano en este momento. No, hermano, póngase a estudiar. Si usted sabe que Dios le está llamando a hacer determinado trabajo, dedique tiempo. Si usted sabe que Dios le va a llamar a predicar la palabra de Dios, siéntese a estudiar. Si usted sabe que va a sentar a alguien para compartirle la palabra de Dios, abra la Biblia, póngase a leer, venga aquí los domingos a las 8:30 de la mañana, prepárese y entonces comparta la palabra de Dios, porque es muy fácil, mi hermano, que nosotros podamos opinar y decir, porque simplemente escuché. Vamos a ver, es como los cotorros, ¿verdad? Oímos
cantar el gallo a veces en otras ocasiones y no supimos de dónde está el rancho. Nada más, allá cantó, allá dijeron, y ahora yo también lo ando diciendo. Simplemente lo repito, mi hermano, la interpretación de la palabra de Dios no es privada. La interpretación de la palabra de Dios, usted no puede decir, es que nada más los pastores, nada más los maestros, que nada más la gente que sabe griego y hebreo, esa gente erudita, nada más. No, mi hermano, la Biblia dice, esta palabra no fue particular, no fue para los iluminados. Esta palabra, hermano, es para usted y es para mí. Amén. Esta palabra es para que nosotros la abramos, no nos va a confundir, no le va a embotar la mente. Usted va a poder ser enseñado en el nombre del Señor, usted la va a poder entender. Y con seguridad, mi hermano, si algo usted no puede entender, Dios le va a dar sabiduría para hacerlo. Lo acabamos de leer por ahí. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. El Señor le va a dar esa sabiduría. Usted y yo tenemos que leer la palabra del Señor. Léala, mi hermano. Anteriormente los líderes de las iglesias decían, mientras menos sepa la gente de la palabra de Dios, mejor. No, mi hermano, jamás. Señor no está de acuerdo con ese pensamiento, con esa frase. Todos necesitamos abrir la palabra del Señor. Usted y yo, mi hermano, hemos recibido por el Espíritu de Dios la santa palabra. En ella tenemos promesas y podemos creer. Hoy por hoy la iglesia simplemente separa las cosas bonitas. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero separa las cosas bonitas y le dice, Dios te va a bendecir y dilo porque lo vas a recibir, pero el contexto no lo recibimos. Nuestros hijos van a crecer en Dios. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué van a crecer en Dios? Porque usted tiene antes una disciplina de enseñar a sus hijos. Cuando apenas se levantaron y ya le dijo un texto, usted ya le está diciendo, ¿verdad?, algo de la palabra de Dios. Va en el camino y ya le dijo. Yo no sé, una buena cosa sería, hermanos, que usted y yo practicáramos rumbo a la escuela. A ver, dime los versículos de la gran aventura, ¿verdad? Y se los aprende usted, se los aprende su hijo. Cosas que son buenas. No estamos nosotros recriminando ni regañando a nadie, pero sí quiero, hermano, que esto resulte como una inspiración para que podamos abrir las Sagradas Escrituras en la casa. ¿Sí? Que podamos saber dónde está cada libro de la Biblia, dónde se encuentra. Hace días leí ahí un mensaje que me enviaron de un joven que andaba cortejando a una muchacha, cristianos, y el joven, como era muy metido, dijo, no, ¿sabes qué? No puede ser, nuestra relación no va a tener futuro, no puede ser. Y la muchacha le dice, ¿pero por qué? Dijo, es que te vi buscando al profeta Daniel en el Nuevo Testamento. Estaba muy prendido el chavo, muy espiritual el muchacho. Bueno, algunos no saben porque Daniel está en el Antiguo Testamento. Bueno, hermano, la historia de la iglesia es muy linda. Usted quizá que ha tenido la oportunidad de ir a otros países o a otros lugares lejos de acá y encuentra o coincide con gente cristiana, se da cuenta que son más las cosas que coinciden, porque han leído la palabra de Dios. Usted dice, bueno, estamos del otro lado del mundo, estamos totalmente ajenos. Bueno, es sorprendente, hermano, la manera en la que podemos coincidir. Es asombroso. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios. Dios no dejó la palabra al riesgo de la mente, no la dejó, sino la dejó escrita para que tú y yo la pudiéramos leer, la pudiéramos comprender y memorizar. Y una vez que lo hagamos, hermano, la podamos entonces también compartir a otros. ¿Está de acuerdo, mi hermano? ¿Es clara la Biblia? ¿Le dieron ganas de leer la palabra de Dios? Si le dieron ganas de leer, entonces valió la prédica del día de hoy. ¿Está bien? Muy bien, póngase de pie, por favor. ¿Un niño usted cree que puede entender la palabra de Dios? Sí, lo puede entender. Un niño
porque el Espíritu de Dios abre su mente, su corazón. Es lindo. La palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar y la vamos a entender de manera correcta. Gloria a Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos y yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la bendición que nos das de estar aquí reunidos para considerar a la luz de tu presencia la claridad de tus palabras. No nos hablaste, Señor, con acertijos y con adivinanzas. No nos hablaste con cosas ocultas. No nos hablaste, Señor, de una manera que no pudiéramos entender, sino lo diste, Señor, con claridad en nuestro pensamiento. Hoy queremos nosotros pedirte, Señor, que nos ayudes a poder abrir las Sagradas Escrituras y que podamos encontrar en ellas la vida eterna que nos ofreces. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Llénanos, ilumínanos, alúmbrenos, danos seguridad, Señor, para avanzar y que sobre todo, Señor, podamos aplicar las cosas que tú nos dices en tu santa palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Cristo. El salmista David decía: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y más que la que destila el panal. Bueno, esas cosas, mi hermano, usted y yo podemos hacer algo para poderle dar una interpretación a la palabra de Dios. ¿Cómo es? Haciendo un exégesis. ¿Qué quiere decir? Bueno, mire lo que dice la Biblia: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila el panal. Esa es la palabra de Dios. Bueno, ahora usted diga: voy a ver en qué historia está escrito esto. ¿Qué valor tenía el oro antes? ¿Qué valor tiene el oro ahora? ¿O qué dulzura tiene la miel? Usted y yo a lo mejor no hemos visto ni un panal de miel nunca, ¿verdad? Pero nos limitamos a veces al tarro de miel y usted dice: pura azúcar, ¿verdad? Y ese ni es miel. Bueno, pero hay entre algunos de nosotros, a lo mejor alguien conoce un panal y sabe de lo que está hablando. Alguien le ha picado hasta una abeja y sabe, después de haber sufrido ese piquete, que se le olvida porque el sabor de la miel es tan dulce que la está tomando de la misma penca del panal. Bueno, eso, mi hermano, que considera usted el texto bíblico, que considera usted el contexto, lo que está alrededor, se da una idea para entonces dar una interpretación y decir: es más valiosa tu palabra que cualquier cosa que traigo yo como accesorio, colgando, puesto, o que lo tenga invertido. Es más valiosa tu palabra, Señor, porque el oro aquí se queda, el oro se corrompe, el oro no sé qué pase, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ya hicimos un exégesis usted y yo juntos, hermano. Ya dimos una interpretación de un versículo chiquito. Así hágale cada vez que lea la palabra de Dios y va a encontrar cómo Dios le va a hablar, y usted también va a compartir eso con otras personas y ya se le va a quitar la idea de andar diciendo: ayúdate que Dios te ayude. O al que no habla, Dios no lo oye. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Que sabemos más eso que otra cosa. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios por su palabra. ¿Eh? Levanta tus manos, iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro eterno y amado Dios levante su mirada y te mire fijamente a la cara y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en abundancia. Los muchachos llegan mañana a las 6:30 de la tarde para que usted venga aquí por ellos. Tranquilos. Si hoy se quiere ir a pasear de solteros, pueden hacerlo. Les recomiendo a Omar y a Betsy que hagan eso, ¿verdad? Muy bien. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.